Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzamos este rato de oración, volvemos a la meditación del Evangelio después de la Semana Santa. Habrá sido para ti, como para todos, una Semana Santa especial, una Semana Santa un poco extraña, pero quizás también una Semana Santa que se convirtió en una oportunidad muy buena de crecer. Todos nos hemos enfrentado a un escenario distinto al que estamos acostumbrados. Lógicamente lo llevamos haciendo ya más de un mes, pero la cuarentena también implicó vivir de manera especial una semana especial, que para nosotros los cristianos es la más importante del año, la Semana Santa. Y es bueno que te preguntes, probablemente ya lo habrás hecho, ¿cómo hemos aprovechado los días de la Semana Santa? Es una pregunta que todos los años nos hacemos, porque la Semana Santa, todos los años, en cualquier circunstancia, es una gracia, es un regalo de Dios que nos invita nuevamente a descubrir todo ese amor infinito que se esconde en la realidad de su pasión, de su muerte, de su resurrección. Y como es una gracia la Semana Santa que nos invita a redescubrir el amor de Dios, cada año, pase lo que pase, nos hacemos la pregunta sobre cómo la hemos aprovechado. Pero este año mucho más, porque hemos vivido una Semana Santa, como decimos, única, porque hemos tenido que vivirla toda desde casa, sin salir, sin ir a la iglesia, sin visitar al Santísimo, sin comulgar. Y en ese orden de ideas, es bueno que nos preguntemos, ¿cómo estoy aprovechando yo todo lo que se presenta en esta cuarentena para crecer? El otro día leí un artículo muy interesante, hablando precisamente pues, de todo lo que estamos viviendo y del coronavirus. Y era una persona que decía, bueno, el coronavirus no nos va a cambiar. Se habla mucho sobre cómo nos va a cambiar el coronavirus. Y esta persona decía, el coronavirus no nos va a cambiar. Lo que nos va a cambiar son nuestras propias decisiones frente al coronavirus. Lo que nos va a cambiar son nuestras propias decisiones libres frente a todo lo que estamos viviendo. El coronavirus puede ponernos delante de una realidad o de una serie de realidades, por supuesto, de nuestra fragilidad, de lo inútiles que son las guerras, de la necesidad que hay en el mundo de solidaridad, de lo efímero que es vivir por la fama, por la gloria, por el dinero, de lo superficial que es vivir así. Y sobre todo estamos descubriendo lo necesario que es Dios, porque nos damos cuenta que solo con Él nuestro corazón encuentra respuesta a sus necesidades más profundas. Y en Dios encontramos el sentido para nuestras preguntas, para nuestras luchas, para nuestros deseos, para nuestras incertidumbres, para nuestros miedos, para nuestra fragilidad. Sobre todo encontramos respuestas en Él porque Dios nos ama. Y la respuesta definitiva a todo lo que nuestro corazón desea es el amor infinito de Dios. Nuestro anhelo más grande en época de coronavirus o en época de prosperidad, nuestro anhelo más grande siempre será el amor. Amar y ser amados y amar. Y en esa línea vamos a continuar con
las reflexiones, las meditaciones que venimos haciendo en las últimas semanas acerca de las preguntas del Evangelio. Esta serie que hemos titulado Entrevista a Jesucristo, porque de lo que se trata es de aprovechar las preguntas que al Señor le dirigieron en el Evangelio para que tú y yo sigamos aprendiendo a rezar, para que tú y yo sigamos metiéndonos como un personaje más en el Evangelio, como le gustaba decir a San José María, y nos aprovechemos de esas preguntas que ya le dirigieron al Señor para hacerlas propias y para aprovechar esas preguntas y sacar de ahí también luz para nuestra vida espiritual. Y si te has fijado en las lecturas de la misa de esta octava de Pascua, estos 8 días que hemos pasado desde el domingo de Resurrección hasta mañana domingo, segundo domingo de Pascua, te darás cuenta de que hay un personaje que ha tenido un cierto protagonismo en esta semana de la octava de Pascua. Me imagino que estarás aprovechando para asistir a la misa digitalmente, porque hoy está mucho más fácil. Ya, cada vez hay menos excusas. Antes tenías la excusa de que estaba lloviendo, de que tenías sueño, de que tenías pereza, de que no querías salir de la casa. Las excusas para no ir a misa se están acabando, porque ya ni la lluvia es excusa, ni el sueño es excusa, ni la pereza es excusa, porque lo tienes delante de los ojos. Es una decisión libre entre jugar PlayStation o ver la misa, pero la pantalla es la misma. O sea que cada vez te das más cuenta de que está en el ámbito de tu libertad y en el ámbito de tu amor la decisión. Pero bueno, como decía, en la misa estos días hemos leído muchas veces el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la primera lectura todos los días. Y en esa lectura de los Hechos de los Apóstoles ha tenido una particular incidencia, un particular protagonismo, un personaje que es San Pedro. Y varias veces en esta semana hemos leído discursos de San Pedro. Discursos de San Pedro, ¿a quiénes? A las grandes multitudes, a todos los judíos y a toda la gente que estaba de paso por Jerusalén en la fiesta de Pentecostés, que era una fiesta judía muy importante, por eso en Jerusalén había tanta gente, y ahí es cuando viene el Espíritu Santo y Pedro le habla a todo ese gentío. Y también vemos a Pedro hablándole a quiénes, a los sumos sacerdotes que lo habían arrestado y que eran los mismos que habían matado a Jesús, con lo cual eran personas a las cuales Pedro en principio tendría que haber tenido miedo. ¿Y qué descubrimos? Que Pedro está en una actitud supremamente valiente. Pedro está súper lanzado. Pedro está siendo muy aguerrido, siendo muy audaz, hablando de Jesucristo con una fuerza, con un empuje, con una garra impresionantes. Y ese es el detalle que quisiera que tú y yo consideráramos hoy en este rato de oración. Porque la pregunta que le vamos a hacer hoy al Señor, la que le estamos haciendo ya desde el fondo de nuestro corazón, es una pregunta que le hizo San Pedro a Jesús. Es la última pregunta que le hicieron a Jesús en el Evangelio de San Juan. La pregunta es muy básica. Señor, ¿y este qué? Señor, ¿y este qué? Vamos a irnos metiendo en esta pregunta poco a poco. ¿Por qué? Porque una de las cosas que queremos entender es cómo se produjo esta transformación en San Pedro. El San Pedro que estamos viendo esta semana en los Hechos de los Apóstoles, como decimos, es un San Pedro súper valiente, súper lanzado. Pero la semana pasada, el Jueves Santo, ¿qué veíamos? A un Pedro cobarde, a un Pedro miedoso, a un Pedro traidor, a un Pedro negador. Ese es el Pedro de la semana pasada, y el viernes desaparecido. No lo vemos en el Calvario en ningún momento. Y ahora, pocos días después, Pedro en el templo de Jerusalén, con los sumos sacerdotes, con el pueblo, hablándole a todo el mundo abiertamente de Jesucristo. Entonces, ¿qué ha cambiado?
¿Cómo es posible que del Jueves Santo, del Pedro negador, pasemos ahora, al final de la octava de Pascua, al Pedro valiente? Un punto fundamental es, por supuesto, la Pentecostés, pero otro punto fundamental, crucial, importantísimo, es la pregunta que estamos considerando ahora. ¿Por qué? Porque la pregunta que estamos considerando se produce en medio de un diálogo entre Jesús y San Pedro al final del Evangelio de San Juan. Y esta conversación es fundamental para entender la transformación interior de San Pedro, para entender por qué San Pedro pasó de ser un cobarde a ser valiente e incluso a llegar a dar la vida por Jesús, que es lo que también tú y yo quisiéramos aprender a dar la vida por Jesús, aprender a entender que solamente una vida con Cristo vale la pena. Y esa es una gran tarea que tenemos todos también al finalizar esta cuarentena, decidir realmente y radicalmente a qué le queremos entregar la vida, decidir realmente y radicalmente qué es lo que vale la pena. Es una pregunta que tenemos todos, es una tarea que tenemos todos, y ahora el Señor nos la está haciendo. Ahora que te estoy quitando todas las seguridades, que te estoy quitando todas las superficialidades, ahora que te estoy ayudando a ver qué es lo realmente importante, es importante también en esa línea que decidamos, tú y yo, a qué le queremos dedicar la vida después de que pase la cuarentena. ¿Qué es lo importante? Entonces, esta meditación vamos a hacerla como en flashback, vamos a ir hacia atrás. ¿Por qué? Porque la pregunta que le hace San Pedro es al final del diálogo. Vamos a ver la pregunta primero y luego nos vamos a ir al principio del diálogo. La pregunta se la hace San Pedro al final de un diálogo que ha tenido con el Señor a solas. Y San Pedro está caminando con el Señor después de una pesca milagrosa. El Señor les ha permitido recoger un montón de peces, se han comido los peces, han estado con el Señor resucitado, por supuesto. Y después de ese almuerzo, San Pedro y el Señor están caminando normalmente por el campo, están los dos solos y los demás apóstoles se quedaron atrás. Y San Pedro, que está hablando con el Señor, mira hacia atrás y ve que detrás de ellos viene San Juan. Y entonces San Pedro le hace esta pregunta al Señor: Señor, ¿y este qué? ¿Qué va a pasar con Juan? ¿Qué papel va a tener Juan? Y el Señor le dice: tranquilo, déjame a mí, no es a ti a quien corresponde tomar esta decisión, yo sé qué va a pasar con Juan. Preocúpate por ti, por lo que estamos hablando tú y yo ahora. Y entonces aquí viene el diálogo que vamos a considerar, que estamos considerando, porque vamos a ir hacia atrás. La pregunta que le hace San Pedro es al final del diálogo, muy concretas. Señor, ¿y este qué? O sea, San Pedro ha recibido una misión, pero claro, como que está tan sorprendido, tan gratamente sorprendido que necesita como también saber qué va a pasar con los otros, en fin. Se están tomando decisiones muy importantes para el futuro de la iglesia, entonces San Pedro quiere saber también qué va a pasar con San Juan. En fin, el caso es que vamos al inicio de la conversación, porque como decíamos, esta decisión es crucial, este diálogo es crucial, más bien, perdón, para entender cómo ha cambiado a San Pedro. Al final de la conversación, San Pedro le dice: Señor, ¿y este qué? Refiriéndose a San Juan. Pero vamos al inicio para entender qué es lo que se refiere a San Pedro. San Pedro está con el Señor, acaban de almorzar, empiezan a caminar, y podríamos imaginarnos que al principio sería un diálogo, digamos, muy silencioso. ¿Por qué? Porque este es el primer diálogo, quizás, al menos que conocemos, en el cual el Señor se queda a solas con San Pedro. Entonces tú imagínate cómo estaría San Pedro. Una conversación entre una persona que acaba de ser traicionada y una persona que acaba de traicionar. San Pedro, en su interior, a pesar de que ya había llorado mucho, a pesar de que ya había hecho un profundo acto de contrición, a pesar de que probablemente ya habría recibido el consuelo de la Virgen, que le habría ayudado a perdonarse a sí mismo,
San Pedro de todas formas tendría un gran remordimiento interior y una gran vergüenza. Y en este diálogo con el Señor que estamos considerando, quizás no sería capaz de mirar al Señor a los ojos, al principio al menos, por la vergüenza de decir, yo acabo de traicionar al Señor. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo empezamos este diálogo? ¿Cómo rompemos el hielo? Jesús que acaba de morir, San Pedro que lo acaba de negar. ¿Cómo empezamos un diálogo así? No es fácil. Y el Señor, por supuesto, lo sabía. Y el Señor deja que pase el tiempo. El Señor permite que ese silencio se prolongue un poco. Y en un momento determinado ya del camino, el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas? Pregunta crucial. Y entra como un bombazo, ¡pum! Sin rodeos, Pedro, ¿me amas? Y este momento para San Pedro es muy importante y aquí empezamos a ver la transformación interior de San Pedro. Porque, claro, San Pedro ante esta pregunta podría haber contestado muchas cosas. El San Pedro de antes habría sido muy impetuoso, como vimos en la última cena cuando le dice al Señor, Señor, aunque todos te traicionen, yo daré mi vida por ti. Ese San Pedro impetuoso, que estaba seguro de sí mismo, que estaba seguro de sus virtudes, estaba seguro sobre todo de su amor por Jesús, hace una cosa que no es propia del Pedro anterior, pero que sí es propia del Pedro que se ha dado cuenta de que es débil. Pedro no se basa en sus capacidades, Pedro se basa ahora en el conocimiento que tiene Jesús de él. Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Pedro se basa ahora no en su capacidad, sino en lo que Jesús sabe de él. Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Es decir, Jesús le está diciendo, aunque me hayas traicionado, te confirmo en la misión que ya te había dado en Cesarea de Filipo. Porque esto es importante. Quizás Pedro, después de traicionar al Señor, dudaría respecto a esto. Porque Pedro sabía que en Cesarea de Filipo Jesús le había entregado las llaves, le había dicho, tú eres Kefa, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro quizás dudaría y diría, bueno, Señor, el Señor me dio esta misión antes de la traición, ahora que lo he traicionado, ¿qué va a pasar? Porque yo soy un desgraciado, yo he negado a Jesucristo, ¿cómo voy a ser yo la piedra sobre la que se edifique la iglesia? Y el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Jesús está haciendo una cosa muy importante, que es, por un lado, sanar el corazón de San Pedro, y por otro lado, confirmarle en su misión de pastor, pero que es una misión muy distinta a la que Pedro pensaba, porque Pedro se está dando cuenta poco a poco de que esa misión de pastor no se la ha dado porque él sea mejor que nadie, se la está dando porque él también está siendo perdonado y va a ser instrumento de Dios para que más personas reciban ese perdón. Sigue la conversación y Jesús le pregunta por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Pedro le vuelve a decir, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le vuelve a decir, apacienta mis ovejas. Segunda vez en la que el Señor poco a poco está tomando el corazón de San Pedro y lo está curando. El corazón de San Pedro tenía 3 heridas, porque 3 habían sido las traiciones, y el Señor está tomando ese corazón, curándolo poco a poco, permitiéndole transmitir el amor que tenía San Pedro por el Señor, que se nutría del amor que el Señor tenía por San Pedro. Por tercera vez Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y aquí nos dice el Evangelio una cosa muy importante, es que San Pedro se entristeció, San Pedro se dolió, San Pedro se dio cuenta de que el Señor le había preguntado 3 veces porque las negaciones habían sido 3 también. Y entonces el Evangelio dice, Pedro se entristeció y le dice, Señor, una frase que tú y yo conocemos muy bien, porque la repetimos siempre que nos confesamos,
Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, y te lo decimos también ahora que estás aquí en el sagrario, Señor. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Con una sonrisa se lo diría al Señor, con una mirada de confianza. Y entonces todo este diálogo que continúa y el Señor le explica a San Pedro cómo iba a morir, le dice, cuando eras joven tú hacías lo que querías, pero cuando seas mayor irás a donde no quieres, porque San Pedro, como sabes bien, murió también crucificado. Entonces el Señor le dice, me amas, apacienta mis ovejas, me amas, apacienta mis ovejas, me amas, apacienta mis ovejas. Después le dice de qué muerte va a morir, y después de todo este diálogo, San Pedro hace la pregunta, Señor, ¿y este qué? Como ves, hemos ido en flashback. Y este es un diálogo que, como decimos, es fundamental para entender cómo San Pedro pasó de ser un traidor a ser un apóstol valiente, aguerrido, lanzado. ¿Por qué? Porque este cambio es el mismo cambio que Jesús quiere que se opere en nuestra vida. Es el mismo cambio que quiere que se opere en nuestro corazón. Pedro tiene una nueva base. Pedro tiene un nuevo sustento para fundamentar su vida. Y esa es la oportunidad que el Señor nos está dando a ti y a mí también. Por un lado, por la situación del coronavirus, pero por una cosa más importante, por la resurrección del Señor. El cambio que se puede operar en nuestra vida puede utilizar el coronavirus como excusa, pero el cambio no lo va a operar el coronavirus, el cambio lo opera la resurrección del Señor. Que es lo mismo que pasó con San Pedro. Pedro tiene una nueva oportunidad para fundamentar su vida y fundamentarla en Cristo resucitado. Y es el Señor el que está sanando las heridas del corazón de Pedro. Y es esa sanación la que permite que Pedro se convierta en un apóstol valiente. No por su fortaleza, insisto, no por su garra, sino porque Pedro se da cuenta, Jesucristo me ama a pesar de todo. Y el Señor, que es un buen médico, le permite sanar a esa herida. Le permite sanar a esa herida diciendo 3 veces, Señor, te amo, Señor, te amo, Señor, te amo. Y eso también a nosotros nos da una iluminación muy buena para entender qué es lo que puede sanar nuestras heridas. Porque tú y yo también somos pecadores. Tú y yo también llevamos sobre nuestros hombros la mochila de muchas caídas, la mochila de muchos pecados. Y también nos puede pasar a ti y a mí que incluso cosas que ya hemos confesado, cosas que ya hemos llevado al sacramento de la confesión, nos sigan dando vergüenza. Como le pasaría a Pedro, que Pedro ya había llorado, ya había hablado con la Virgen, pero seguía sintiendo vergüenza, hasta que el Señor por fin le da esa oportunidad de sanar. Y el Señor que nos está diciendo que nuestros pecados jamás pueden ser excusa para alejarnos de Cristo. El Señor no quiere que llevemos encima de nosotros una mochila llena de piedras, llena de faltas. El Señor nos dice, no me importan tus cicatrices, no me importan tus heridas. Yo estoy aquí para sanar todo eso. Yo estoy aquí para sanar todo aquello, un estornudo en medio de la grabación. Jesús nos dice, yo estoy aquí para que ya sueltes toda esa mochila de cicatrices, heridas, cosas que te avergüenzan y que no pueden ser excusa para que no te acerques a Dios. No hay ninguna excusa para no acercarse a Dios. El Señor quiere que soltemos todo lo que nos pueda dar vergüenza, incluso nuestro pecado. El Señor nos dice, suelta tu pecado, yo lo quiero perdonar, yo quiero sanar tus cicatrices. Y entonces vamos entendiendo que ese cambio que se produce en la vida de San Pedro se produce a partir del dolor de su corazón.
Pedro había escuchado una palabra de Jesús en la última cena. Porque Pedro, cuando Jesús le iba a lavar los pies, Pedro le dice, no Señor, no me laves los pies. Y Jesús le dice una frase que es muy importante que tú y yo escuchemos también. Jesús le dice, si yo no te lavo los pies, no tienes nada que ver conmigo. Y el Señor también nos dice eso a ti y a mí. Es necesario que tú y yo nos dejemos lavar los pies por Jesús. Nos lo dijo el Papa en la homilía del Jueves Santo. Jesús quiere ser nuestro servidor. Y es importante que tú y yo nos dejemos servir por Jesús. Porque esa es la humildad que el Señor quiere. Nosotros podemos ser como San Pedro, unos soberbios, de decir, no Señor, tú eres Dios, no me laves los pies. Pero eso no es humildad, eso es soberbia. Porque es Jesús el que nos quiere lavar los pies. Es Jesús el que nos quiere lavar nuestros pecados. Y entonces nosotros podemos tener una reacción que pensamos que es humildad, pero que realmente es pura soberbia. Y decir, Señor, aléjate de mí, que soy un pecador. Señor, yo no merezco nada. Señor, yo soy un desastre. Señor, yo soy un miserable. Señor, yo soy basura. Y pensamos que eso es humildad. Y eso es pura soberbia. Porque todo lo que nos aleja de Dios es soberbia. Y entonces decirle al Señor, Señor, aléjate. Eso es lo peor que podemos hacer, porque el Señor nos dice, tranquilo, yo quiero lavarte los pies, yo quiero sanar tus heridas, yo quiero que descubras el profundo amor que tengo por ti. Y entonces por eso la pregunta, Señor, ¿y este qué? No es la pregunta importante. El Señor le dice, tranquilo, yo me ocupo de los demás, pero déjame ocuparme de ti también. Déjame sanar tu corazón. Déjame soltar todas las cadenas que tienes dentro, porque el pecado es una cadena. Y el pecado es una cadena que nos quiere seguir atando. Y nosotros también nos podemos dejar atar porque pensamos que es más cómodo estar atados que ser libres. Y el Señor nos quiere dar la libertad. Ese Pedro valiente que está hablando en el templo, en la sinagoga, todas partes, es un Pedro libre. El Pedro que traiciona al Señor es un Pedro esclavo. Pedro esclavo de su miedo, esclavo de su prestigio, esclavo de su seguridad. Y por eso traiciona al Señor, por eso lo niega, porque es esclavo de sus propios miedos. El Pedro que habla con valentía es un Pedro libre. Y el Señor nos quiere hacer libres a ti y a mí. ¿Libres de qué? Libres del pecado. Libres del pecado en general, pero libres del pecado en particular, de tu pecado y del mío. Por eso el Señor nos pregunta, ¿me amas? Y la respuesta que demos a esa pregunta será la respuesta que nos permitirá ser libres o no. Porque el Señor nos quiere dar la libertad. Pero el Señor, para darnos la libertad, nos pregunta, ¿me amas? Y nos damos cuenta entonces que así el Señor nos puede transformar. Así es como San Pedro fue transformado, dejándose sanar por el Señor, dejando que Jesús lo mirara y le dijera, apacienta mis ovejas. Pedro, yo confío en ti. Es lo que le está diciendo el Señor. Pedro, yo confío en ti. Sigo confiando en ti a pesar de todo. Y eso es lo que el Señor aquí en el Sagrario nos está diciendo. Yo confío en ti. Yo creo en ti. Jesús cree en ti, Jesús cree en mí, y por eso nos da la confianza para hacer cosas grandes. Y por eso decíamos al principio, esta cuarentena es una ocasión impresionante para que tú y yo nos preguntemos de verdad, radicalmente, ¿para qué vale la pena vivir? ¿Y yo a qué le quiero dedicar mi vida, mi tiempo, mis energías, mis ilusiones, mis sueños? Todo lo mejor que tengo dentro de mi corazón, ¿a qué lo quiero dedicar? ¿Al egoísmo? ¿A la superficialidad? ¿A la sensualidad? ¿O a las cosas grandes que llenan el corazón? Por eso esta pregunta de Señor, ¿y este qué? Que es una pregunta que San Pedro hace al final del Evangelio, nos ha ayudado a mirar hacia atrás y a descubrir la profunda transformación que se ha realizado en el corazón de San Pedro, que es una transformación que el Señor quiere realizar en tu vida y en la mía, para que dejemos de ser esclavos del pecado y pasemos a comportarnos como hijos. Pero esa transformación necesariamente, imprescindiblemente, pasa
por dejarnos perdonar por el Señor, por darnos cuenta de que Jesús nos ama y de que nos ama a pesar de todo y de que nos ama a pesar de nuestro pecado. Que tú y yo hagamos como nos dice el Papa Francisco, le digamos al Señor: Padre, yo me quiero reconciliar contigo, perdóname. Y entonces el Señor nos dirá: muy bien, ¿me amas? Y le diremos como le decimos en cada confesión: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Vamos a ponernos en manos de la Virgen para terminar este rato de oración. La Virgen, que es la Inmaculada Concepción, es la que mejor conoce la gravedad del pecado y por lo tanto también la que conoce nuestras heridas, nuestras cicatrices, todas las huellas dañinas que el pecado que hemos cometido ha dejado en nuestra vida. Pongámonos en manos de la Virgen, pidámosle que, como San Pedro, nos dejemos transformar por Jesús, nos dejemos transformar por su mirada y nos demos cuenta que lo importante de nuestra vida no es nuestro pecado, lo importante de nuestra vida es el amor de Dios por nosotros, que nos mira con cariño y nos invita a dejar de pecar, pero no por miedo, sino por amor. Y entonces nos daremos cuenta de que ese amor es lo que transforma nuestra vida y ese amor será lo que nos permitirá también dedicar nuestra vida a cosas que valen la pena a partir del momento en que termine la cuarentena. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.